consulta se complemente es que en esa segunda debe quedar contemplado una tercera fase de posconsulta. ¿Qué pasa con eso? Que los pueblos indígenas tienen derecho a seguir participando si es en una medida legislativa cuando la ley llega al Congreso. ¿Qué pasa si se consulta todo entre nosotros y el gobierno diga que sí, pero el Congreso le quite todo el contenido consultado? Si le quita todo el contenido consultado, esa norma no fue objeto de consulta y puede ser demandada ante la Corte Constitucional o la Corte Interamericana si no se cumplen los recursos internos. La posconsulta, además, también porque en el segundo proceso se tiene que acordar si los indígenas aceptan el proyecto, cuál va a ser el reparto de beneficios. Ahí es donde no nos hemos puesto de acuerdo. Cuando yo fui asesor de la UNIC, me fui al pueblo Achagua, por los llanos orientales en frontera con Venezuela. Y estaba con la Ecopetrol, con la empresa Ecopetrol, y Ecopetrol decía, nosotros necesitamos solo 300 hectáreas, pero de un resguardo de 500, esas 300 eran las que medios producían la comida de estos Achagua. Y me decían los Achagua, asesor, a uno le decían asesor cuando eso, asesor, ¿qué hacemos? Y entonces me daba tanta berraquera, impotencia, y le dije, no, man, esto está muy difícil, además va una troncal por allí, lo que podemos hacer es, vamos a hacer una negociación. Porque en eso, los indígenas, disculpen la expresión, ese es un término muy paisa, yo soy en Verapaisa, soy una región antioqueña, los indígenas a veces somos huevones en la negociación, ¿sí? Entre nosotros nos tiramos duro, pero cuando llega el blanco parece que nos les abrimos de pata a todo. ¿Sí? Ese problema colonial que tenemos todavía en la mente. Y yo le decía, ¿ustedes cuánto pedirían? No, yo voy a pedir 300 millones, a 1 millón la hectárea, decía el cacique. Yo le decía, ¿usted qué es huevón, hombre? ¿Sí? Hagamos una cosa. Llamé al ingeniero y le dije, ¿ustedes quieren las tierras? Sí, bueno, listo. Quédense con las 300 hectáreas. Pero necesitamos otras 300 acá abajo en la llanura, tierras ricas. Y me dijo, ¿y cuánto valen esas hectáreas? 5.000 millones de pesos. ¿Sí? No, eso es muy caro. Y dije, bueno, si quieren negociar, si quieren las tierras, ahí está, pero necesitamos reubicar a la gente. Y la forma de negociación objetiva puede ser un elemento que también brinda el territorio. Cuando está empoderado o no, pero por eso necesita que la gente esté unificada. Porque ¿qué pasa? Las empresas rompen la conciencia de nuestra gente. Y yo veía a los Achagua ahí pegados a sus 300 hectáreas y no hubo poder alguno que los moviera. Y la compañía le tocó tirarse atrás. Y ahí está el petróleo y ahí están los Achagua. Entonces les cuento esa anécdota para cerrar con la del pueblo Sáliva en el Casanare, en la misma región petrolera. Resulta que el mayor pozo petrolero de la región se identificó debajo del colegio que le regaló las monjas a los indígenas. Y nos invitaron a nosotros, y como toda la institucionalidad del Estado está al servicio de las empresas, incluyendo los defensores de derechos humanos que se conocen como personerías allá en Colombia, el personero le dije, doctor, ¿usted cómo está orientando a la gente? No, Juvenal, que la gente reciba 2.000 millones, eso es mucha plata. Eran como 1.200 hectáreas de tierra. Y le dije yo, doctor, ¿cómo así? Vengan, ¿cuántos? 20.000 millones valen. Y porque nos sirvió mucho que unos amigos de Bélgica nos había ayudado a hacer un estudio en la región y se logró demostrar que en una semana la compañía se recupera los 20.000 millones de pesos. En una semana. Y ellos solo le querían dar 2.000 a los indios por todo ese territorio. Y les dije, denle 20.000 o si no los vamos a denunciar. Ahí está frenado el proyecto y nos acabaron de escribir que están en disposición de darle 18.000 a los indígenas. ¿Cómo habla el petróleo allí que una compañía quiere darle 18.000 millones de pesos a los indígenas? Y ya los indios dijo que no, están pidiendo 200.000. Sí. Entonces, cuento esta anécdota porque a la gente hay que empoderarla y cierro con esto, ahora sí, ¿qué pasa cuando hay un proyecto en el que hay conflicto y no hay decisión?
La Corte, en eso la Corte se ha flaqueado y dice que imperará el interés general. ¿Sí? Y ese es un debate interesante porque otros magistrados dicen es que los pueblos indígenas también son de interés general de la nación. Entonces no se ha resuelto y lo que entendemos nosotros que hablamos con la Corte esta semana, la semana pasada, es que va a haber otro fallo en el que va a tratar de aclarar eso. Termino diciéndoles, esto va para los mapuches. Yo me voy contento porque veo sangre en la lucha del pueblo mapuche. Y quiero decirle a ustedes, los huencas, se dice, los blancos que no son mapuche, pero que en su sangre debe haber algo de rastro mapuche y deben sentirse orgullosos de ello, es que el desarrollo de los pueblos indígenas depende también de la sensibilidad que tengan ustedes para con ellos. ¿Quién dijo que los pueblos indígenas queremos reventar a los estados o montar republiquetas aparte? No, el derecho de libre determinación significa que le permitan a los pueblos indígenas autónomamente definir sus propias prioridades de desarrollo. Porque aquí el problema, yo lo decía, no es de derecho ya, el problema es de intereses económicos. En Colombia han hecho campañas mediáticas en contra de nosotros, campañas utilizando los medios de televisión, la prensa, diciendo que los indios somos el obstáculo para el desarrollo, salvajes, arcaicos, retrasados. Pero como dice mi mamá, ya eso como que no rompe hueso. A lo largo de la historia nos han tratado de todo. Y ahí seguimos mostrándole a la sociedad colombiana de que somos pueblos que a través de los planes de vida de Buen Vivir proponemos una alternancia civilizatoria frente a la crisis que está generando el modelo de desarrollo económico que impera en las sociedades nuestras. Decirles, los mapuches tienen ese problema y tienen el estatuto antiterrorista. Nosotros tenemos el problema, pero tenemos también algo que está golpeando mucho a la sociedad colombiana y la sociedad indígena: la guerra, el conflicto armado interno y el narcotráfico y la minería ilegal. Por eso les quiero decir que si nosotros seguimos luchando y hemos avanzado en algo, a los mapuches pueden avanzar más, pero el problema es de voluntad política de los gobiernos. Si no hay voluntad política de los gobiernos, no va a haber derecho que avance. Y ustedes tienen mucho que ver en esa voluntad política de los gobiernos, porque son ustedes quienes votan por sus gobernantes. Y decirles que hoy los mapuches pelean por defender un territorio no solo para los mapuches, sino para sectores de la sociedad chilena. Más adelante, mire, yo me recorrí 18 países de la Unión Europea, aprendiendo sobre el tema de economía, y concluía con varios expertos que critican el modelo de desarrollo económico, que si en estas regiones se consumiera como se consume en Estados Unidos, Canadá y en Europa Occidental, acabamos el planeta en 30 años. En 30 años, hoy pelean los mapuches. ¿Quién va a pelear en 30 años? Sus hijos, sus hijas, sus nuevas generaciones. Y yo estoy casi que seguro, casi que profecía en vera, profecía india en vera, ¿sí? Más adelante, la pelea le van a dar ustedes razón a la pelea de los mapuches en Chile. Entonces es un tema de conciencia. Vía Curiciayú, vía Bedayú, son bien y bayú. Gracias.